Buenas tardes, alumnos. Bienvenidos al encuentro virtual de hoy de lenguaje y comunicación. Bienvenidos también a los alumnos que se suman a través del canal de YouTube del colegio. Hoy día seguimos trabajando con los medios de comunicación, pero hoy vamos a trabajar con la persuasión, ¿ya? Dirige la clase que les habla Miss Caterina Echeverry y nos acompaña Miss Damarit Caravante. Lo importante, ¿cierto?, de todas las clases es poder conectarnos con qué fue lo que aprendimos en la clase anterior para poder, ¿cierto?, conectar también con los contenidos que vamos a ver en la clase de hoy, ¿ya? Vimos, ¿cierto?, los medios masivos de comunicación y vimos que nos facilitan la comunicación, ¿cierto? Nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos estamos comunicando. Estamos hablando, escribimos por medio de señas, pero todo el día nosotros nos comunicamos. Y los medios masivos de comunicación nos permiten o nos facilitan la comunicación entre nosotros, entre un familiar o un amigo, por ejemplo, que vive lejos, sobre todo en estos tiempos de cuarentena que no podemos salir y no podemos visitar a nuestros familiares queridos, ¿cierto? Y uno de los canales, por ejemplo, es el internet o el chat. Nosotros tomamos nuestro teléfono, escribimos y el mensaje llega instantáneo. Solamente necesitamos tener una conexión a internet. Así de fácil y así de directo nos permiten los medios masivos de comunicación llegar a desde un emisor hasta un receptor y que haya un mensaje de por medio. Eso es lo más importante, el mensaje que se emite. Vimos la clase anterior 4 tópicos, más los textos explícitos, los propósitos explícitos y los propósitos implícitos, ¿ya? Aquí tenemos un concepto, acá tenemos una definición, un concepto y otra definición. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que aprendimos en la clase anterior con respecto a la noticia? Puede ser un concepto, puede ser una palabra, una idea, el concepto global, pero les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que aprendieron de la clase anterior acerca de la noticia? Montserrat dice, informa sobre un tema. Ya, bien, Es un relato objetivo, dice Tiare. muy bien. ¿Por qué es Basado, objetivo? Oh, discúlpeme, sí, dígame. ¿sí? Yanara dice que está basado en hechos verídicos. Muy bien. Informa sobre un tema, ¿cierto? Informa acerca de algo que sucedió, un hecho noticioso. Es un relato objetivo porque la persona que lo está relatando o el periodista que lo escribió no puede emitir un juicio de valor acerca de ese hecho noticioso, ¿ya? Y es verídico porque siempre tiene que comprobarse. Así como trabajamos, ¿cierto? En el trabajo académico que les envié la semana pasada, ustedes tenían que buscar las respuestas a las preguntas de una noticia. Y si ustedes no encontraban aquellas respuestas, entonces no estábamos frente a un hecho verídico o un hecho objetivo, ¿ya? La noticia siempre tiene que responder a estas preguntas. Ese era el objetivo de que ustedes pudieran trabajar con una noticia y que vieran cómo se responden a lo largo de toda la información del texto informativo estas preguntas, ¿ya? Y es verídica, vuelvo a repetir, porque el hecho siempre tiene que comprobarse. Muy bien, chicos. El siguiente, basa su texto en una investigación. El reportaje, dice Tiare y Montserrat. Muy bien. El reportaje, ¿cierto? Basa su texto en una investigación. Puede ser una investigación antigua, puede ser por medio de archivos, ¿cierto? Podemos hacer un reportaje sobre un tema. Eso también es importante. Se basa, ¿cierto?, en un tema. Y, como dice aquí, basa su texto en una investigación porque se debe investigar, por supuesto que los hechos tienen que ser verídicos, pero también debemos reportear, ¿cierto? El periodista que hace el reportaje debe reportear acerca de esto, buscar desde los archivos del tema que presente y desde una investigación, ¿ya? Muy bien. Ah, y recuerden también que el reportaje es mucho más extenso que una noticia, esa también es una característica importante. Y, por supuesto, cumple el mismo rol que la noticia, que es informar, solo que
la noticia basa su noticia, valga la redundancia, en un hecho verídico y su relato tiene que ser objetivo. En el reportaje basa su texto en una investigación, ¿ya? En una investigación de archivos y tiene un tema determinado. Lo siguiente que vimos fue la carta al director. ¿Quién se acuerda de qué se trata la carta al director? ¿Cuáles son sus cualidades o sus características principales? Constanza dice, son breves y claras. Ya, También bien. comentan, tienen un lenguaje sencillo. El receptor dice sus opiniones, sus comentarios, propuestas o reclamos por medio de una carta. Lenguaje sencillo. ¿Y me puede repetir, por favor, Miss? Sí, Miss. Dice que el receptor, Montserrat, ¿segura? Dice sus opiniones, comentarios, propuestas o reclamos por medio de una carta. Pero ahí plantea la alumna que es el receptor. Claro. ¿Y quién es el que plantea los tópicos a hablar? ¿Quién es el que escribe? Nos comentan otras compañeras que están firmadas por su autor, las cartas al director. Ya. Recordemos que la persona que emite el mensaje es el emisor, ¿ya? En este caso estaba bien planteada la respuesta de la alumna, pero fallaba en el tópico de receptor-emisor, ¿ya? En este caso yo soy la emisora porque yo estoy emitiendo un mensaje para ustedes y ustedes lo están recibiendo. En el caso de la carta al director, alguien emite un mensaje, ¿ya? Y esa persona es el emisor. Y ustedes, si lo están leyendo, si lo leen en un diario, por internet, son los receptores, porque ustedes lo reciben, ¿ya? Debemos tener claros esos conceptos porque son súper importantes aquí en los medios de comunicación, bien digo. ¿Quién es el emisor y quién es el receptor? ¿Ya? Vuelvo a repetir. El emisor es quien emite el mensaje, puede ser verbal o escrito. Y ustedes en este caso están siendo los receptores porque reciben mi mensaje de lo que yo les estoy entregando, ¿cierto? En este caso son los contenidos de la materia, ¿ya? Así que eso les tiene que quedar súper claro la diferencia entre el emisor y el receptor. Está el emisor, tenemos de por medio el mensaje y luego terminamos, ¿cierto?, con el receptor. Muy bien, chiquillos. Finalmente tenemos los lectores deben sacar sus propias conclusiones a partir de lo leído. ¿Cuál es el concepto a que define esta parte? Yanara, Montserrat, Alonso y Tiare nos dicen que es la crónica. Muy bien. Bien, chiquillos. La crónica, ¿cierto? Nosotros la podemos leer, pero el emisor no emite un juicio de valor, ¿ya? Pero sí nos deja entrever ciertos puntos a los que nosotros podemos tomar y concluir a partir de lo que nosotros leemos, ¿ya? Nos puede indicar acerca de una situación y nosotros tenemos que sacar nuestras propias conclusiones de aquello. ¿Ya, chiquillos? Entonces, tenemos la noticia, el reportaje, la carta del director y la crónica. Todos estos son canales y son medios de comunicación, ¿ya? Todos permiten y su finalidad es informar. Nos quieren informar acerca de un tema, de un hecho noticioso, de una queja o de un tema en especial. Pero todos cumplen con la misma función que es informar. Y de estos textos desprendimos finalmente la parte de los propósitos explícitos y la parte de los propósitos implícitos, ¿ya? Ahora, ¿quién me puede decir una definición, un concepto, una palabra, algo que refleje qué es explícito? Hay una intención visible y directa, se puede procesar de una forma inmediata. Ya, se procesa de forma inmediata, ¿cierto? Pero ¿por qué se procesa de forma inmediata? Es algo que se puede saber a simple vista, agregan, pero ¿por qué? Sí. Nosotros tenemos claro, ¿cierto? Por lo que Miss Damari está leyendo, que ustedes tienen claro cuál es la definición de explícito, ¿ya? Pero a mí me interesa que ustedes puedan identificarlo. ¿Cómo ustedes pudieron identificar en la tarea que vimos, ¿cierto?
cuál era el propósito explícito y cuál era el propósito implícito de la noticia que ustedes trabajaron. ¿Cómo ustedes se dieron cuenta cuál era el propósito explícito? Por la imagen, dicen. Ya, pero hay algo que nos da de mejor manera cuál es el propósito explícito. La información es lo explícito por el tema principal. El título, dicen también. El título, muy bien, ¿cierto? Nosotros si leemos un titular, por ejemplo, una alumna planteaba un hecho noticioso acerca de la desaparición de Madeleine McCann, ¿ya? El propósito explícito de ese texto era informar, ¿cierto?, acerca de la desaparición de la niña, ¿ya? Otros también hablaron acerca del coronavirus. Esos son los propósitos explícitos, lo que nosotros podemos leer directamente desde el titular. El titular me indica inmediatamente qué es lo que yo voy a leer, ¿ya? Me está expresando de manera explícita que la noticia que yo voy a leer se va a tratar de eso, ¿ya? Eso es el propósito explícito. De esa manera ustedes pueden leer o pueden evidenciar, ¿cierto?, cuál es el propósito explícito. Como dice la definición, se procesa de forma inmediata. Yo lo leo y yo sé de qué se va a tratar mi noticia. Ahora, lo siguiente, el propósito implícito, es cómo yo voy a deducir, ¿cierto?, lo que me quiere o podría eventualmente decirme este hecho noticioso, este reportaje, esta crónica, incluso este afiche. Nosotros podemos ver los propósitos explícitos e implícitos desde el afiche, como lo trabajamos en una actividad en la clase que vimos esta materia. Entonces, ¿qué me puede dar una palabra, un concepto o el concepto total de propósito implícito? Entre medio, les comenté por el chat a los chicos, pero igual lo digo por aquí, que ya pasaron los 15 minutos, así que se cierra la sala para que sepan sus compañeros. Gracias. Y en el chat nos dicen que la intención está oculta y no se expresa claramente. Tiare nos dice, el receptor debe analizar y deducir la información. Alexandra dice, el receptor debe efectuar y analizar la información que se le entrega. Dominique también nos agrega, interpretar el texto. Súper bien, chicos. En la parte explícita es súper fácil de identificar. Como les decía yo, basta solamente con leer el titular o escuchar el titular, ¿cierto?, de aquel texto informativo y nosotros vamos a tener de manera clara de qué nos va a hablar, ¿cierto?, qué vamos a leer o qué vamos a escuchar. En cambio, el propósito implícito, la intención está oculta, como bien dicen ustedes, ¿ya? Nosotros tenemos que deducir, inferir, analizar e interpretar, como bien dicen ustedes, el texto para poder sacar nuestras propias conclusiones, ¿ya? Aparte, bueno, yo pude notar en los trabajos que me enviaron que a todos les quedó bastante claro la parte explícita y la parte implícita, ¿ya? Por eso era necesario que ustedes también me pudieran enviar los trabajos antes de la clase, para que nosotros también pudiésemos ejemplificar y revisar y cerciorarnos que todos los conceptos les han quedado claros. La verdad es que ninguno falló, ninguno tuvo un error, más allá de un par de palabras, pero la parte implícita, por lo menos de los textos que ustedes trabajaron, quedaron súper claras. ¿Alguna duda, alguna consulta, acotación en el chat, Miss, antes de pasar a la materia? No, Miss, nada. Ya. Avanzamos entonces, chiquillos. Muy bien esta parte, súper bien. Recuerden que tienen que leer, ¿cierto?, sus actividades una vez que terminan las clases, ¿cierto? Pueden tomarse un momento para repasar también. Recuerden que también a medida que vamos avanzando la clase, ustedes también tienen que tomar apuntes para después poder trabajar en la actividad, ¿ya? Y tenemos los objetivos, ¿ya? Vamos a trabajar a lo largo de varias clases con el mismo objetivo, pero lo que vamos a ir cambiando son los indicadores.
Al igual que la semana pasada, vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 10 de la priorización curricular del Ministerio de Educación, que dice que ustedes tienen que analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como las que vimos en la clase anterior, las noticias, el reportaje, carta del director, propaganda o las crónicas. El primer indicador que vimos fueron los propósitos explícitos e implícitos, que vimos recién su repaso, ¿cierto? Y en la clase de hoy vamos a trabajar lo que está marcadito con rojo, que son las estrategias de persuasión utilizadas en los textos, ¿ya? El uso del humor, la presencia de estereotipos y la apelación a los sentimientos, ¿ya? Y todo esto evaluando, obviamente evaluado por ustedes. En la próxima clase vamos a continuar con los indicadores. Repetir, ¿cierto?, que los medios masivos de comunicación siempre adquieren gran importancia en nuestra sociedad. Como, ¿cierto?, como hablábamos al inicio de la clase, nosotros nos despertamos hasta que nos acostamos, pasamos por los medios de comunicación, ¿cierto? Desde que tomamos nuestro teléfono, encendemos la televisión, algunos encienden la radio, ¿cierto? Y a diario vemos cómo estos medios de comunicación nos bombardean de información y de mensajes por medio de distintos canales, ¿ya? Nosotros vimos cuáles eran los canales: radio, televisión, las noticias, el internet, el chat, etc. Y el principal objetivo es persuadir o influir en nuestras decisiones, ¿ya? Pero no en todos los tópicos o en todos los conceptos que vimos, porque una noticia no nos quiere persuadir, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Un reportaje no nos quiere persuadir. Aquí la parte de persuadir se adscribe más a la parte de la propaganda, la publicidad, los afiches. Por esa parte de los medios de comunicación nos buscan persuadir, ¿ya? O influir en nuestras decisiones. Aquí abajito tenemos la definición de persuadir: conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado, ¿ya? Entonces lo que buscan algunos medios de comunicación es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, o actuemos o pensemos, valga la redundancia de nuevo, de un modo determinado. Por ejemplo, en los mismos afiches que nosotros vemos, o en las mismas propagandas o publicidad. Quieren que nosotros compremos un producto, quieren que nosotros nos suscribamos, por ejemplo, a una campaña solidaria, ¿ya? Porque dentro de la publicidad tenemos también la propaganda, y son dos cosas diferentes. La publicidad nos busca persuadir para comprar, para adquirir un bien, ¿ya? En cambio la propaganda se apega más a la parte social o también política, etc. El primer concepto que revisábamos es el uso del humor. Dentro de, por ejemplo, aquí tenemos un afiche de WOM, ¿ya? El humor desata un sentimiento positivo en nosotros, ¿cierto?, que ayuda a recordar y asociar el producto que vendes con la misma percepción, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la campaña y el eslogan dice: si tu compañía no te mima, pórtate a WOM, ¿ya? Y qué mejor que representa, que dice tu compañía no te mima, un mimo con un teléfono, ¿ya? Quieren apelar, ¿cierto?, al uso del humor para que nosotros nos recordemos y nos acordemos de esta propaganda, ¿ya? Para que la campaña publicitaria sea eficaz, el humor no debe presentarse de cualquier manera, ya que podría no cumplir el objetivo principal de la campaña. Si tiene un humor negro, si tiene un humor que no podemos entender, su efecto no va a ser eficaz, ¿ya? Si nosotros nos acordamos, ¿cierto?, de este mimo, es porque el uso del humor fue efectivo dentro de esta campaña, ¿ya? Así como muchas otras campañas que utilizan el humor, la ironía, a través de su publicidad o sus propagandas, ¿ya? No solo en afiches, sino también videos de publicidad o propaganda dentro de la televisión también. La publicidad no solo habla de afiches, sino también de contenido audiovisual. Tenemos también dentro de estas características las presencias de estereotipos, ¿ya? Vivimos nosotros rodeados de estereotipos, y los más comunes son, sobre todo en la publicidad, los de género, ¿ya? Es común que se presenten visiones de mundo para que las personas las asocien con los productos que se busca vender, ¿ya? A través de los estereotipos se caracteriza a los individuos de manera colectiva,
por su etnia, por la edad, por el género o por la nacionalidad, entre varios otros. Estos son como los conceptos, los tópicos principales. Pero el que mayor se da, lamentablemente, dentro de la sociedad es el estereotipo de género, el que mayor se ve dentro de la publicidad. Y los estereotipos que se denotan más dentro de la publicidad, como bien les decía, son los estereotipos de género. Aquí podemos ver 3 ejemplos de estereotipos de género, ¿ya? Tenemos un afiche de los autitos Hot Wheels, tenemos un afiche de el detergente Ariel, y tenemos también, ¿cierto? Un afiche, una propaganda de una niña con una muñeca. ¿Por qué ustedes creen que estos afiches pertenecen al estereotipo de género? ¿Por qué ustedes, si los analizan, si los ven, por qué creen ustedes que podrían ser parte de los estereotipos de género? Me gustaría escucharlos o leerlos. ¿Por qué creen ustedes que se enfocan en los estereotipos de género? Los leo en el chat, chiquillos. Para dirigirse a alguien específico, dicen. Pero la pregunta que planteo es, ¿por qué ustedes creen que se utiliza estereotipo, o por qué creen que ustedes están viendo estereotipos de género? ¿Está bien, cierto, lo que mencionaba la compañera o compañero Miss? Compañera. La compañera, ¿cierto? Busca dirigirse a un segmento. Pero ¿por qué ustedes creen que están viendo estereotipos de género? Dice, porque muestra las cosas que son de hombre y mujer. Y Catalina nos dice, ¿está culturizado de esa forma? ¿Ya? Bien, nos muestra, ¿cierto? Nos segmenta que los autos son de hombre y que las muñecas son de mujeres. ¿Qué creen ustedes que nos habla este afiche de detergente? ¿Por qué creen ustedes que es de estereotipo de género? Porque sale una mujer y eso representa a la mamá de la casa. Como que ella dirige todo lo que es la casa, pero no debería ser así, porque es un estereotipo. Muy bien, ¿cierto? Camila, si no me equivoco. Sí. Muy bien, ¿cierto? Representa a la mujer, ¿ya? ¿Qué es lo que representa en nuestra sociedad a la mujer? Que la mujer es la que se hace cargo de la casa, como bien decía su compañera, que la mujer es la que lava la ropa, ¿cierto? Este uso de estereotipos se está tratando de cambiar, pero lamentablemente aún hay estereotipos dentro de las publicidades, o los estereotipos de belleza, los estereotipos de género, de etnia, etc. Lamentablemente nosotros podemos pensar o nos podemos plantear la pregunta, ¿por qué aquí en la publicidad de Hot Wheels, por qué no puede salir una niña si las niñas también juegan con autos? ¿Por qué los niños no pueden aparecer, cierto, los afiches de muñecas? ¿O por qué aquí no puede aparecer un hombre? Los niños no nacen con los estereotipos marcados. Los niños juegan con las muñecas, juegan con los autos, las niñas, incluso hasta con los colores, ¿cierto? Los colores no tienen género, pero también están estereotipados, que el celeste es para los niños y el rosa es para las niñas. Pero todo esto, nosotros no nacemos con estos estereotipos, se van dando de acuerdo a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros escuchamos, a lo que nosotros también vemos en nuestra casa, porque también nuestra casa es el reflejo de lo que nosotros somos, ¿cierto? Si a mí mi mamá me inculca que la mujer es la que tiene que encargarse de lavar la loza, que la mujer es la que tiene que lavar la ropa, que hacer el aseo en la casa y que el hombre tiene nada más que proveer, obviamente nosotros también vamos a seguir con ese nivel de estereotipo y vamos a seguir pasándolo de generación en generación. A medida que hemos ido avanzando, se ha ido cambiando ese pensamiento también, pero lamentablemente todavía está muy presente dentro de los estereotipos. Lo mismo que los estereotipos de las mujeres vendiendo perfumes, son rubias, altas, de ojos verdes, ¿cierto? Los hombres también vendiendo perfumes, musculosos, bronceados,
son diferentes estereotipos que se siguen dando dentro de la publicidad, lamentablemente, ¿cierto? Muy bien, chiquillos, las opiniones que recogimos de esta actividad. Miss, ¿Sí? incluso pasa hasta con los olores de los perfumes, porque está como determinado que un olor es para mujer y otro olor es para los hombres. Igual con las colonias de bebé, por ejemplo, que están separadas por color y olor. También, ¿cierto? Muy bien, Miss. Como bien decíamos, lamentablemente este tipo de estereotipos o este tipo de separaciones se pasan de generación en generación. Y si nosotros no cambiamos ese pensamiento, va a seguir así. Ahora, nosotros podemos cambiar nuestro pensamiento, pero también tienen que cambiar el tipo de publicidad que se va dando dentro de las publicidades o dentro de los mismos contextos que vemos en la televisión o en los afiches incluso de la calle, ¿cierto? Tenemos afiches. Si no cambiamos, si no cambia la publicidad, nosotros somos también los que tenemos que ayudar, porque, por ejemplo, no sé si vieron en marzo, cuando recién estaban entrando a clases, hubo un revuelo porque aparecían muy sexualizadas las niñas en una campaña de Monarch. No sé si lo pudieron escuchar o lo pudieron leer. Y en una campaña de otra marca de zapatos, que aparecían mujeres casi de 20 años vistiendo de colegialas muy sexualizadas. Y finalmente, ¿por qué se bajaron estos comerciales, esta publicidad, propaganda? Porque la gente reclamó, y reclamó a través de las redes sociales. Ahora nosotros podemos ser escuchados a través de las redes sociales y por supuesto las tiendas pidieron las disculpas correspondientes y quitaron las promociones y las propagandas de todos lados. Pero a través de las redes sociales pudieron ser escuchadas las personas que les molestó este tipo de campañas. Entonces, por lo menos estamos viendo que hay un cambio y estamos viendo que también se nos está escuchando cuando nosotros pensamos que algo no es correcto. Así que también es una apreciación para que ustedes puedan reflexionar a través de los estereotipos. ¿Qué cánones o estereotipos de belleza tenemos? ¿Qué cánones o estereotipos de clase o económicos o de etnias tenemos frente a nosotros? Muy bien, Miss, muchas gracias por su aporte. No sé si algún alumno quiere comentar acerca de esto. ¿Puede abrir su micrófono? ¿O por el chat? Si no, seguimos avanzando, no hay problema. Vamos también a conversar en el final de la actividad. Continuamos entonces. Y el último concepto, tenemos la apelación a los sentimientos, ¿ya? Para lograr convencer o persuadir, apelan a la emocionalidad, al sentimiento en el receptor, ¿ya? Desde el emisor al receptor, o el lector o espectador, porque puede ser que alguien esté leyendo algo o que estemos viendo algo. Estas apelaciones de sentimientos pueden ser llevadas a la compasión, a la misericordia e incluso infundir temor, infundir miedo, ¿ya? Aquí tenemos una carta al director que fue enviada y que fue muy comentada al Mercurio el martes 4 de abril del año 2017. Se titula Cigarros en la arena. Señor director, tengo 12 años y como todos los veranos con mi familia fui a la playa. Al jugar en la arena encontré muchos cigarros tirados en el piso. Desde chica me molesta mucho que el balde tenga más cigarrillos que arena. Entonces pensé en escribir a los diarios para pedirles a todos los lectores que fuman y que intenten por favor no fumar en la playa. Y si lo hacen, que por favor no tiren la colilla de cigarrillo en la arena. Así los niños podremos jugar en la arena con arena y no con cigarrillos. La emisora de este mensaje es Ignacia Taugman Herrera, de 12 años. ¿Por qué creen ustedes que la niña, que esta carta al director apela a sentimientos? ¿Por qué piensan ustedes que puede apelar a un sentimiento hacia los receptores? ¿Por qué la emisora, Ignacia en este caso, quiere apelar al sentimiento de los adultos, en este caso a quienes está dirigido, o adolescentes, ¿cierto? Que está dirigida esta carta al director. ¿Por qué creen ustedes que ella quiere apelar o se nota o denota una apelación a sentimientos?
Alexandra dice porque siente molestia y tristeza. Bien, la niña siente molestia, ¿cierto? Y siente tristeza. Pero, ¿cuál es el sentimiento que ella quiere provocar en los lectores? ¿A qué sentimiento quiere apelar? Culpa, dice Vanessa. Bien, a la culpa de los adultos, muy bien. ¿Qué otro sentimiento más? Montserrat nos dice para que sientan compasión. Ya, bien, compasión, ¿cierto? ¿Y por qué creen ustedes que escribe una niña y no el papá de la niña, por ejemplo? Ya, dicen empatía, para que razonen, culpa, compasión, tristeza. ¿Quiere generar conciencia, dice Alonso? Bien. Pero muy bien, chiquillos, sus respuestas. Pero ustedes, ¿por qué creen que escribió la niña y no escribió el papá o la mamá o la hermana de la niña? ¿Por qué creen ustedes? Porque al papá no le afecta mucho, también dicen, porque la niña da más pena. Sí, es cierto. Intenta, cuando nos habla un niño, ¿cierto? Y por supuesto que el niño quiere disfrutar de la arena, ¿cierto? Quiere disfrutar de la playa sin cigarrillos en su balde, ¿cierto? Nos quiere apelar a un sentimiento de compasión, eh, como ustedes bien decían, ¿cierto? De pidiendo a la niña, por favor, ¿cierto? Que apelen a sus sentimientos, que la escuchen. Ella quiere ser primero que todo escuchada y leída, ¿cierto? Y que por favor, aquí bien lo dice, por favor no tiren la colilla de cigarro en la arena, ¿ya? La niña apela a los sentimientos a través de esta carta al director. Ella solicita que por favor no tire las colillas de cigarro porque a ella le afecta. Como bien decían ustedes, la compasión a través de esta carta al director, que fue muy comentada en su momento, por eso la escogí. Porque también se planteaba por qué no escribió el papá, como les decía yo, y la mamá. Pero si escribe una niña, a nosotros nos va a llegar mucho más este mensaje, porque es un niño, es nuestro futuro, ¿cierto? Las generaciones futuras, las que están pidiendo y reclamando que por favor no se tiren más colillas de cigarros en la arena, ¿cierto? Porque los niños quieren jugar, porque ya habla, ¿cierto?, en nombre de los niños. No dice yo quiero jugar. Dice así, los niños podremos jugar en la arena con arena y no con cigarrillos. Como pueden ver, los tres conceptos que vimos se pueden aplicar en una carta al director, se pueden aplicar en un afiche, se pueden aplicar en una propaganda, ¿ya? Los tres, el uso de humor, ¿cierto? La apelación de los sentimientos y la presencia de estereotipos. Podemos encontrarlas en afiches o en cartas al director, pero no así en, bueno, la apelación a los sentimientos se puede encontrar un poco en las noticias o más en los reportajes, pero no así intentándonos persuadir, sino en un reportaje, por ejemplo, de un abuelito que vive en la calle, que se necesita ayuda para él, nos intenta un poco persuadir acerca de que lo ayudemos, pero más bien es un efecto de tipo social. Pero sí más podemos encontrar la persuasión dentro de los afiches, las propagandas y también de la carta al director, que recordemos que se basa, ¿cierto?, en la opinión, en el reclamo, en el pataleo, dicho en buen chileno, de una persona, que por supuesto, como ustedes bien mencionaron en el inicio de la clase, siempre va firmado por la persona que la escribe. Muy bien. Y vamos a ir cerrando con la actividad de aplicación, ¿ya? Tenemos un afiche que tiene distintos elementos, ¿cierto? Tiene dos peluches, tiene un eslogan y nosotros tenemos que responder estas tres preguntas. El afiche dice, en juegos y juguetes, busca las diferencias y evítalas. No regales juguetes sexistas que condicionen la conducta y forma de pensar de las niñas y los niños. Con la igualdad
no se juega. Lo que hablábamos recién, ¿cierto? Que los autos son para los niños, que las muñecas son para las niñas, que se les puede regalar cocinas solamente a las niñas y que no, los niños no pueden jugar a cocinar, que las niñas no pueden recibir, por ejemplo, autos de juguete a control remoto, una pelota de básquetbol, etcétera. Muchos estereotipos que vemos, ¿cierto? Dentro de los afiches. Entonces, leído el afiche, comprendido y procesado por ustedes, ¿qué mensaje qué mensaje creen ustedes que promueve este afiche? Montserrat dice que no hagamos diferencias de género. ¿Ya? ¿Qué mensaje promueve este afiche? ¿Qué creen? ¿Qué mensaje creen que promueve? Aparte de no hacer diferencias de género. Cuando leen ustedes este afiche, ¿qué es lo que les provoca? ¿Qué es lo que ustedes creen que les quiere decir este afiche? A primera percepción, lo primero que dijo su compañera fue no hacer diferencias, ¿cierto?, de género. Que haya igualdad, dice Vanessa. Ya, igualdad, ¿cierto? Promueve un mensaje de igualdad. Los juguetes son iguales para todos. Que todo es igual para todo. Ya. Y ustedes, ¿a quién crees tú como receptor, ¿cierto? ¿A quién va dirigido este mensaje? ¿Va dirigido a los niños? ¿A quién va dirigido este mensaje? A todos. A todos, ya, bien, A Benjamín. todo público. A todo público. A todos, sí, muy bien. A todos, ¿cierto? Desde la persona que compra un juguete, ¿cierto? Desde la persona que tiene un hijo, que tiene un sobrino, a todo tipo de público, a todo receptor, ¿cierto? A toda persona que pudiese eventualmente hacer una diferencia entre, como dice, con la igualdad no se juega, ¿cierto? A toda persona que pudiera hacer una diferencia entre un juguete de niña y un juguete de niño, ¿ya? Muchas veces los juguetes son iguales. Por ejemplo, yo lo veo en el caso de mi hija, los burbujeros, que le gustan mucho las burbujas. Hay burbujeros celestes y hay burbujeros rosas. Y la finalidad de las burbujas es la misma. Entonces, ¿por qué hacer la diferencia entre el burbujero rosa y el burbujero celeste? ¿Cierto? Los colores, como decíamos anteriormente, no tienen género y los juguetes tampoco. Son juguetes, son para jugar y los niños los ocupan igual porque, como les decía anteriormente, ellos no nacen con los estereotipos, somos nosotros los que les vamos implantando y a través de los medios de comunicación que implantamos estos estereotipos. Muy bien. Y finalmente, ¿cierto? ¿A cuál de los tres conceptos vistos hoy pertenece este afiche? Al uso de humor, a los estereotipos, a apelar sentimientos, a los tres, a dos. ¿A qué tipo de o a qué concepto que vimos hoy pertenece este afiche? Vanessa, Samuel, Yanara y Montserrat nos dicen estereotipos. Ya, los estereotipos. Apelación de sentimientos también mencionan mis. También, muy bien. ¿Y por qué creen ustedes que quiere apelar a los sentimientos? ¿O por qué creen ustedes que pertenece a los estereotipos?
¿Por qué creen ustedes que pertenece primero a los estereotipos? Tenemos, ¿cierto?, que el mensaje que promueve es a no hacer diferencias de género. Esa podría ser una razón por la que pertenece, o más que pertenezca a los estereotipos, es que quiere romper estereotipos este afiche, ¿ya? ¿Y por qué ustedes plantearon, cierto, en el chat, por qué pertenece a la apelación de sentimientos? ¿A qué tipo de sentimiento creen ustedes que quiere apelar este afiche con su eslogan, con la igualdad no se juega? ¿Por qué creen ustedes que apela a sentimiento o a qué sentimiento apela? Conocemos muchos otros sentimientos aparte de la compasión, del temor, del remordimiento. Tenemos muchos otros sentimientos, no solo a los que se mencionaron en la diapositiva anterior, son los sentimientos a los que apelan los afiches o los eslogans, ¿ya? ¿A qué tipo de sentimiento creen ustedes que apela este afiche? En el chat nos dice Miss, puede que sea a que tomen conciencia, igualdad también, para que ¿Ya? razonen. Bien, la conciencia, el razonamiento, ¿cierto? La igualdad. A ese tipo de sentimientos apela. Y como les decía anteriormente, este afiche más que parte de los estereotipos quiere romper con los estereotipos, planteándonos, ¿cierto?, un juego que todos hemos jugado, ¿cierto? Busca las diferencias. Pero en este caso nos está diciendo que ustedes busquen las diferencias, pero que las eviten. Ese es el mensaje, ¿cierto?, que promueven, no hacer diferencia de género como bien plantearon ustedes, ¿cierto? Promover un mensaje de igualdad, que los juguetes son iguales para todos. Y está dirigido, como dijeron ustedes, a todo público que quiera comprar un juguete, que quiera tratar de implementar una diferencia entre un juguete de niña y un juguete de niño. Muy bien, chiquillos. Con esto cerramos la clase de hoy. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, por favor, pueden abrir su micrófono o por el chat. Por mientras, reflexionan, ¿cierto?, acerca de la clase. Los datos para la siguiente clase: tenemos el próximo trabajo académico, martes 30 de junio. Se los enviamos vía correo electrónico, ¿ya? Y el próximo encuentro virtual es el miércoles 1 de julio de 12 a 12:45 horas vía Zoom. Recuerden que tienen que ingresar 5 minutos antes con su nombre, ¿cierto? Y solamente se esperan 15 minutos transcurrido el encuentro y luego ya no se aceptan más alumnos y los encuentros virtuales tienen una duración de 45 minutos. ¿Alguna duda, alguna consulta acerca de los contenidos o acerca de lo que acabo de decir en el chat, Miss? ¿Se va a enviar el PPT, Miss? Pregunta. Sí, se envía el PPT. Se sube a la página del colegio y también se sube el video de la clase, ¿cierto?, a YouTube. Así que todo va a estar en línea. ¿El trabajo es con nota? No estamos trabajando con notas. Recuerden que solamente son evaluaciones formativas, ¿ya? Yo reviso el trabajo, veo en qué nivel están, cuáles son los indicadores de logro que tiene, qué habilidades se están desarrollando de acuerdo al objetivo que estamos trabajando, ¿ya? No llevan calificación, pero sí son importantes que ustedes las desarrollen porque son evaluaciones formativas. ¿Alguna otra duda, consulta? Me parece que no, chiquillos. Parece que no, Miss. Vamos entonces. Me despido. Muchas gracias por la asistencia de hoy y por su participación.